Bien, continuando con el curso, vamos a ver ahora algunas operaciones que se pueden realizar tanto con las carpetas como con los archivos, ¿no? En este momento tengo yo acá una carpeta creada en imágenes, se llama operaciones, y yo ingreso, veo un conjunto de archivos que aparecen en la lista, ¿no? Una primera parte que podemos tener en cuenta es cuando tenemos un conjunto de archivos, es irnos a la parte superior del explorador a vista, y ahí tenemos varias formas de ver la lista de archivos, ¿no? Fíjate, tenemos aquí iconos muy grandes, iconos pequeños, mosaico, iconos grandes, la forma de ver en lista, en contenido, en iconos medianos y en detalles, ¿no? Entonces, aquí podríamos con la ficha de vista, podríamos ver la cantidad de archivos, y en este caso podemos verlo de distintas formas. Bien, un primer proceso que podemos hacer es cambiarle de nombre a un archivo. Yo, por ejemplo, tengo un archivo. Si yo me coloco sobre el archivo, hago clic sobre el archivo y presiono la tecla F2, puedo dar un nuevo nombre a este archivo. Por ejemplo, vamos a dar el nombre de clase su-02 y presionamos Enter, ¿no? Automáticamente cambia de nombre. Otra forma es hacerle clic derecho al archivo y decirle cambiar nombre, y le damos un nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, terminamos siempre con Enter, ¿no? Otra forma es, por ejemplo, apuntando bien al nombre, o sea, posicionándonos sobre el nombre, hacerle un clic pequeño, ¿no? Y automáticamente parpadeará, y en este caso, por ejemplo, podemos colocar aquí, por ejemplo, el nuevo nombre. Entonces, esas serían las formas para cambiar de nombre a un archivo. También funciona con una carpeta. Si yo, por ejemplo, tuviera una carpeta, clic derecho, nuevo, voy a crearme una carpeta nueva, ¿no? Vamos a llamarle aquí, por ejemplo, contenido. Funciona también con una carpeta. Si yo me coloco por acá y le digo F2, ¿ya ves? Le puedo cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, clase sábados, ¿no? Y Enter. O F2, por ejemplo, podría decirle, ¿no? Nueva clase. O, por ejemplo, clic derecho, cambiar nombre. Por ejemplo, tutoriales. O, por ejemplo, hacerle un clic pequeño hasta que parpadee, y en este caso, por ejemplo, poder darle el nuevo nombre, ¿no? Entonces, como ve, los procesos que estamos viendo funcionan tanto para las carpetas como para los archivos, ¿no? Es eso, un primer proceso es cambiar de nombre. Un segundo proceso es, por ejemplo, eliminar. Yo, por ejemplo, podría seleccionar la carpeta y decir, bueno, no la quiero, ¿no? Clic derecho y le digo eliminar, ¿verdad? Y se eliminaría. O selecciono un archivo que yo quiera y simplemente presiono la tecla suprimir de mi teclado y se eliminaría, ¿no? Entonces, sería otra forma de eliminar un archivo, ¿no? Entonces, un segundo proceso, por ejemplo, es eliminar el archivo o la carpeta. Un tercer proceso, por ejemplo, es copiar. Yo, por ejemplo, a veces quiero copiar un archivo que yo tengo o una carpeta que yo tengo a otro lugar determinado. Fíjate que yo aquí en mi computadora tengo mi USB. Entonces voy a llevar mi archivo a este lugar. Voy a copiar alguno de estos archivos que yo tengo, ¿ya? Que yo tengo aquí almacenado. Lo voy a llevar, ¿ya?, al lugar del USB, ¿no? ¿Cómo? Utilizando copiar, ¿no? Entonces, para copiar también hay varias técnicas. Tú puedes seleccionar un archivo y decirle clic derecho copiar. Te vas al USB y le dices clic derecho pegar. Y automáticamente se va a pasar el archivo al USB, ¿no? Estaba donde estaba en imágenes, ¿verdad? Ahí está mi carpeta operaciones. Otra forma es, por ejemplo, seleccionar un conjunto de archivos. Si yo, por ejemplo, me coloco en el primer archivo, presiono la tecla Shift y hago clic en otro archivo, se seleccionan los que están consecutivos. Otra forma de copiar es presionar la combinación de teclas Control más C. Yo presiono Control C, se graba en memoria, me voy al USB y en el USB le digo Control V.
y automáticamente todos esos archivos van a pasarse ya a mi USB. Esa sería otra forma, por ejemplo, de copiar un archivo, ¿no? Igual puede hacerse con las carpetas, es el mismo proceso, no va a cambiar, ¿no? Entonces, otra operación entonces sería copiar, ¿ya? ¿Qué pasa si quisiera copiar archivos que están dispersos? Entonces, hago clic, presiono control, mantengo presionada la tecla control, clic en el segundo, clic en otro archivo, por ejemplo, clic en otro archivo. Mira, tengo 4 archivos seleccionados de forma diferente, ¿no? En diversos espacios, ¿no? Le digo control C, me voy al USB y ahí control V. Y ahí automáticamente se van a pasar los archivos, se están pasando al USB. Bien, entonces un tercer proceso sería hacer copia del archivo, ¿no? Cuando tú haces copia del archivo, en el lugar inicial van a quedar los archivos y en el lugar final, que es el USB, se mostrarán los archivos que en este caso acabamos de copiar, ¿no? Bien, otro proceso es mover un archivo. Para mover un archivo, ya el archivo no va a quedar en este lugar, va a irse a otro lugar, ¿no? Se va a mover a otro lugar y ya no quedaría aquí. Por ejemplo, verificamos, ¿no? Por ejemplo, con este archivo. Este archivo es un archivo de Corel. Si yo lo quiero mover, voy a decirle lo siguiente: clic derecho, cortar. Se va a poner opaco. El archivo, fíjate, mira, se pone opaco. Ahí aparece, ¿no? Fíjate, opaco, ¿no? Este archivo. ¿Lo ves? Está opaco. Quiere decir que está listo para retirarse de este lugar. O sea, cuando se coloca un archivo, se coloca de forma opaca, significa que lo va a cortar, lo va a mover de este lugar a otro lugar, ¿no? Por eso se coloca de forma opaca. Entonces ahora me voy a mi USB y control V, ¿no? Entonces automáticamente se va a pegar, ¿no? O también podría haber dicho clic derecho en un espacio vacío y simplemente le decía pegar, ¿no? ¿Ya? Entonces es otra forma de mover un archivo o una carpeta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar otro conjunto de archivos, por ejemplo, todos estos archivos con Shift. Entonces le digo Control X, se opacan, fíjate cómo se opacan. Ahí está, mira, aparece opacado. Este bloque aparece opaco, ¿no? Quiere decir que está listo para irse de este lugar a otro lugar. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos, le digo, ya le he dicho Control X, ¿verdad? Entonces me voy a otro lugar y ahí Control V. Entonces automáticamente va a empezar a pasar todos los archivos que están en ese lugar a este nuevo lugar, ¿ok? Muy bien, entonces de esa forma podemos mover un archivo o cortar un archivo y pegarlo en otra zona, ¿no? Ya ese sería otro proceso que también podemos aplicar tanto con los archivos como con las carpetas, ¿no? Ojo, lo que yo hago con los archivos puedo hacerlo con las carpetas, ¿no? Bien, también puedo generar otro proceso, por ejemplo, importante es, por ejemplo, crearle un acceso directo. A veces queremos nosotros, estamos en un lugar determinado. Por ejemplo, mira, yo tengo esta carpetita, ¿no? Pero yo esta carpeta la tengo ubicada en imágenes. Está en esta zona, ¿no? ¿Ya? Carpeta, esta carpetita que está acá, ¿dónde está? Está en imágenes, en esta zona. Pero yo lo que voy a hacer ahora es crearle un acceso directo en mi escritorio para que fácilmente yo pueda ingresar a esta carpeta sin necesidad de entrar al explorador, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Le hago simplemente clic derecho y le digo enviar al escritorio, ¿ya? Entonces, cuando hago esto, si yo minimizo en el escritorio, debería ver la carpeta. Aquí está la carpeta, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Se llama operaciones, aquí está. Pero su ubicación exacta, ¿ya? ¿Dónde está? Está en imágenes, su ubicación exacta, ¿no? Pero en el escritorio me acabo de crear un acceso directo a esa carpeta. Entonces, otro proceso es crearle un acceso directo a una carpeta que tiene un conjunto de archivos o propiamente un archivo que yo quiera, ¿no? ¿Ya? Entonces, se recomienda que yo genere accesos directos a las carpetas, ¿no?
pero a veces puede ser que puedo generar un acceso directo a un archivo. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, un acceso directo a este personaje, ¿no? Entonces le digo clic derecho, enviar al escritorio. Entonces en el escritorio habrá un acceso directo a este, ¿verdad? A este archivo cuya ubicación está dentro de una carpeta, ¿no? Fíjate acá, la ubicación de este archivo es esta ruta, esta carpeta, ¿no? Pero aquí yo tengo un acceso directo en el escritorio, tanto a una carpeta como a un archivo, ¿no? Bien, entonces ese es un proceso. Si yo elimino lo de acá, estoy eliminando los accesos directos, ¿ya? Pero no el propio archivo. Bien, entonces ese sería otro proceso. Otro proceso importante es ver sus propiedades. Por ejemplo, yo le hago clic derecho y le digo propiedades, ¿no? Entonces, mira, me va a salir una ventana con sus propiedades. ¿Qué implica la propiedad? Implica, por ejemplo, ver, por ejemplo, dónde está almacenado, ¿no? Cuánto pesa el archivo, por ejemplo, cuándo fue creado, ¿no? Cuándo fue el último acceso, cuándo fue modificado, ¿ya? Etcétera, ¿no? O algunas otras propiedades como por ejemplo si tiene atributos ocultos o de solo lectura, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces esas son las propiedades, además de ver en qué programa, por ejemplo, ha sido realizado, ¿no? Qué tipo de archivo es. Este es un archivo de Excel y además se ve aquí la extensión, ¿ya? Importante para hacer búsquedas, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ver las propiedades de un archivo nos va a facilitar, por ejemplo, ver alguna información adicional, ¿no? Así como yo puedo ver la propiedad de un archivo, puedo ver la propiedad de una carpeta. Por ejemplo, mira, esta es la carpeta, ¿no? Si yo le digo clic derecho, propiedades, me va a salir las propiedades de la carpeta. Y dentro de la propiedad de la carpeta, por ejemplo, aparece la ruta, ¿no? Que es esta de aquí. O sea, dónde está ubicado. Cuánto pesa ese archivo, por ejemplo, cuánto pesa el archivo, tanto de tamaño como en el disco. Y fíjate, cosa importante, ¿no? Cuántos archivos contiene, ¿no? En este caso, esta carpeta me dice que contiene 34 archivos, ¿no? Cuándo fue creado, ¿no? ¿Ya? Esa carpeta y qué atributos de repente podría yo manipular también por acá para ese archivo. Además, tiene otras, por ejemplo, como compartir, aplicarle a una seguridad, ver en versiones anteriores y personalizarlo, ¿no? Son otras de las propiedades que podríamos verlo dentro de una carpeta. Muy bien, entonces ese es otro proceso que también podemos hacer tanto a las carpetas como a los archivos. Bien, otro proceso importante es comprimirlo. Yo puedo seleccionar un bloque, por ejemplo, de archivos y comprimirlo. Le digo clic derecho, enviar, carpeta comprimida. Te va a salir una carpeta que va a contener toda esta lista de archivos que acabo de empaquetar, ¿verdad? Mira, aquí está. ¿Ya? Tiene un icono que en este caso ya nos da la idea de que está empaquetado, ¿no? Que es este iconito que está acá. Cambia dependiendo, ¿no? Si yo tengo un programa, como en este caso tengo el WinRAR, me lo coloca así. Si no, me coloca como una carpeta con un cierre, ¿ya? Normalmente pone el nombre de uno de los archivos, pero si yo, por ejemplo, le cambio de nombre, por ejemplo, puedo decir comprimido, ¿no? Entonces aquí estoy enviando o estoy llevándome varios archivos. También yo podría comprimir completamente una carpeta, ¿no? Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, puedo decir clic derecho, enviar, carpeta comprimida. No la voy a colocar porque si no se va a demorar, hay varios archivos, ¿ya? Pero si por AOV no tienes el WinRAR, te va a aparecer como como este foldercito, ¿no? Que tiene la forma de un folder con un cierre, ¿ya? Eso es la carpeta comprimida, o también se le conoce como zipeo, ¿no? Zipeo o compresión de archivos o carpetas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces de esa forma podemos ver, por ejemplo, varios de los procesos que podríamos aplicar tanto a las carpetas como a los archivos. Entonces,
importante manejar estos procesos para poder, en este caso, ya administrar correctamente tanto nuestras carpetas y ordenar nuestros archivos.